Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Diversos trabajos periodísticos han hecho un recuento de lo que fue la administración de Emilio González Márquez. Fue considerada definitivamente como escandalosa. Desvíos de recursos públicos para favorecer a los Juegos Panamericanos, una forma caprichosa de administrar los recursos también fueron la nota constante en la administración de Emilio González Márquez. Sin embargo, pese a todas estas irregularidades, todavía no se llama a cuentas prácticamente a nadie. Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Aunque se han documentado presuntas irregularidades en el último año de su gobierno, el Congreso local prácticamente pasará sin exigencia alguna la cuenta pública del exgobernador Emilio González Márquez. Existen además denuncias presentadas por supuestos delitos cometidos en la gestión del exmandatario panista, pero hasta ahora la Fiscalía General tampoco ha revelado acciones concretas contra exfuncionarios estatales, salvo los casos del exdirector del CIAPA, Rodolfo Ocampo, y del ex tesorero del Instituto Promotor de la Vivienda. Manejo discrecional de los recursos, desvíos para favorecer los Juegos Panamericanos y compras misteriosas son algunos de los casos denunciados. La administración de Emilio González Márquez incluso dio pie para una investigación especial que transmitimos aquí en Canal 44 sobre el sexenio de la corrupción. Saludo con mucho gusto a Salvador Cosío Gaona, él es presidente de la organización Conciencia Cívica. Salvador, bienvenido. Carlos, muchas gracias por esta oportunidad de ahondar en lo que ya con mucho tino ha hecho el trabajo periodístico de Ruta 44. Salvador, ¿por dónde comenzamos? De la administración de Emilio González Márquez. Nosotros hablamos de que hasta ahora, es un sexenio impune. Pues es impune, es la palabra correcta, porque basta observar el par de pececillos que hasta ahora han caído, y bueno, la cauda del dinosaurio corrupto es muy larga y es demasiado cochambre el que está por ahí todavía. Y lo más trágico de esto es que el señor sigue tan campante en su casa de residencia veraniega permanente en Nayarit, ahí disfrutando de las costas de la Riviera Nayarita, y tal parece como que en este país es una muestra más de que se puede hacer todo lo malo como servidor público y seguir siendo feliz. Salvador, ustedes en Conciencia Cívica incluso presentaron numerosas denuncias, paso a paso, durante la administración incluso, ¿no? Durante, y hemos ampliado ya en esta etapa del nuevo gobierno, con la esperanza de que, si bien sabíamos que el anterior gobierno, panista a nivel federal y obviamente a nivel local, la Procuraduría de la República y la entonces Procuraduría de Jalisco no iban a procesar los actos denunciados. Tenemos la esperanza, bueno, todavía me queda un poco de esperanza de que pueda pasar algo en esta parte de lo que queda pues del sexenio actual. Está todo documentado, son alrededor de 24 denuncias sobre diversos tipos de corrupción. Están sustentados, están ratificados, están ampliadas muchas de ellas. Bastaría simplemente un poco de más voluntad o de perderle el temor y pues darle a la ciudadanía una muestra de que efectivamente hay una lucha anticorrupción. Salvador, no espero que me las digas de memoria porque son muchas, pero algunas de las que recuerdes de momento de las denuncias presentadas, ¿por qué casos específicos? Creo que los temas más importantes en cuanto a la dimensión, pues serían dos muy grandes. El conjunto de latrocinio perpetrado con motivo de los Juegos Panamericanos, que tiene que ver con las obras, primero realizadas sin necesidad, porque para cada uno de los deportes, o casi para todos, habría instalaciones de la Universidad de Guadalajara o incluso del Poder Ejecutivo y de los ayuntamientos, y por qué no, de instituciones académicas también privadas que se hubieran podido arrendar o arreglar o establecer un aforo acondicionado a una capacidad ideal para llevar a cabo las justas deportivas.
como se hizo en casi la mayoría de las ciudades en donde se han realizado estos Juegos Panamericanos en el mundo, bueno, en el continente. Y aquí se plantearon obras totalmente innecesarias, costosísimas, no solamente en cuanto a su diseño o su necesidad, sino infladas y asignadas pues sin ningún tipo de normativa cumplida. Estamos hablando, para que la gente recuerde, que lo que se dijo que costaría 500 millones de pesos como algo muy caro cuando se pidió la sede y se le otorgó a Guadalajara y que finalmente lo arropó el gobierno de Jalisco, como apoyo a una organización social privada finalmente, que es la ODEPA y el comité que se armó local, COPAG, el Comité Panamericano, pues terminó costando a los jaliscienses el número de gruesos alrededor de 7,000 millones de pesos. Una cifra totalmente absurda, ridícula. Para que se dé una idea, la gente es más o menos la mitad de lo que va a costar la línea 3 del tren ligero. Otro asunto, ahí va incluido también el desfalco en la Villa Panamericana. Otro tema también muy importante a ver, si quieres, Salvador, me platicas del segundo tema porque tengo que hacer una pausa. Vamos a continuar, por supuesto, enumerando parte de las denuncias presentadas por Conciencia Cívica. Voy a una pausa y platico después de la misma con otro personaje que ha denunciado precisamente estos abusos. Al inicio de la actual administración, el Contralor del Estado reveló que en el último año del ejercicio de Emilio González Márquez se habrían cometido irregularidades por más de 5,000 millones de pesos. Más adelante, revelaría que probablemente sumarían 7,000 las irregularidades. Pese a esto, la Auditoría Superior del Estado envió la cuenta pública 2012 sin cargo alguno, porque no encontró ninguna anomalía, situación que después fue ratificada por la Comisión de Inspección del Congreso local y ahora todo queda en manos de la Fiscalía General del Estado. Este es el tema que tocamos hoy aquí, el sexenio de Emilio González Márquez. Los Juegos Panamericanos del 2011 son un botón de muestra del estilo de gobernar de Emilio González Márquez. Se desviaron recursos de distintos programas y partidas para invertir en la construcción de la Villa Panamericana y cubrir los gastos de la organización de la justa deportiva. 3 años después, ni siquiera ahora hay claridad del costo real de los que Emilio González Márquez calificó como los mejores juegos de la historia. Pese a que fueron realizadas varias auditorías, todavía no se llama a cuentas a los funcionarios que tuvieron a su cargo la planeación y ejecución del evento panamericano. Y alguien que conoció perfectamente este tema de los Juegos Panamericanos y particularmente de la Villa Panamericana es Alejandro Cárdenas, presidente del Parlamento de Colonias, a quien saludo con mucho gusto. Alejandro, bienvenido. Carlos, gracias por invitarnos nuevamente a tu programa. A ver, Alejandro, este tema de los Panamericanos yo creo que fue un botón de muestra, como decíamos, de lo que fue este gobierno, ¿no? El gobierno anterior. Yo creo que fue el mayor botón de muestra de la corrupción de este gobierno de Emilio González Márquez, ¿no? Y también ha sido un botón de muestra de la impunidad en que ha incurrido el gobierno actual, porque bien se ha visto que nada más por ahí agarraron a 2 funcionarios por temas del agua, pero no han involucrado el tema de la Villa Panamericana. El tema de la Villa Panamericana son no 7,000 millones, son 13,000 millones de pesos, porque aquí hay que incluir las partidas federales y hay que incluir todo lo que pagaron los patrocinadores, ¿sí? Porque esa parte tampoco la han sacado, son casi 13,000 millones de pesos lo que nosotros hemos rastreado de dineros de este tema de la Villa Panamericana. ¿De la Villa Panamericana o de todos los Juegos Panamericanos? De todos los Juegos Panamericanos, pues. La Villa Panamericana andaríamos alrededor de casi 2,000 millones de pesos, 1,500, 1,700 millones de pesos por ahí. Pero bueno, la construcción es una situación sumamente burda, ¿sí? En 8 de septiembre del 2009, a raíz de que se caen la construcción en el Parque Morelos, bueno, viene un concurso y en ese concurso invitan a toda la ciudadanía y los constructores. Bueno, pero para este concurso hay unas condiciones muy específicas para Corey, unas garantías para que él ganara, ¿no? Le condonan áreas de donación, le prestan 400 millones de pesos por 3 años sin intereses, y
le dan toda la infraestructura en un predio que afecta el medio ambiente, y finalmente el gobernador, Emilio González Márquez, junto con su secretario de Obras Públicas, bueno, de la CDUR, ¿sí? Sergio Carmona, y el entonces secretario general de gobierno firman un documento, ¿sí? En donde se comprometen a cumplirle todo esto, ¿sí? No les ajustan los 400 millones de pesos, le dan otros 300 millones de pesos. En las mismas condiciones. En las mismas condiciones, sin intereses. Luego le pagan 37 millones de permisos a fondo perdido. Entonces, le condonan todo le eso. condonan, no, pagan pues al municipio los 37 millones de pesos. El gobierno paga los permisos. Si el gobierno del estado paga los permisos del gobierno municipal, 37 millones de pesos, y se los condonan, van a fondo perdido. Aquí tenemos los documentos. Bueno, estos 727 millones de pesos estaban documentados en pagarés. Finalmente, el día 12 de diciembre del 2012, ¿sí? Se hace un fideicomiso en el cual, en el fideicomiso queda estipulado que IPROVIPE le condona los 727 millones de pesos. Y en el fideicomiso aportan los terrenos y aportan todo. O sea, lo que estaba documentado, que esa es la parte que duele, yo creo, al gobierno del estado, ¿sí? Y ese es el dinero de IPROVIPE. Faltan los 340 millones de pesos de IPEJAL. Más faltan, a pensiones del Estado. Sí. A pensiones del Estado. Más faltan otros 500 millones de pesos en obras de infraestructura que se hicieron también a fondo perdido y que no están reflejados en todo esto, ¿no? Entonces, este fideicomiso, en donde los funcionarios de IPROVIPE le condonan, ¿sí? Es un robo en despoblado. O sea, en primer lugar, no tienen facultades para condonar. En segundo lugar, no tendrían por qué haber perdido las garantías o dejado las garantías por agarrar otro tipo de situaciones. Entonces, esta parte, y que a 2 años de la administración de Jorge Aristóteles Sandoval no se hayan hecho las denuncias penales de estos funcionarios y tampoco se hayan hecho las acciones para rescatar y embargar los predios y las construcciones, lo que están viendo es cómo pagarle 500 millones de pesos que pedía el señor constructor, que quiero dejarlo aquí claro, era también perito, entonces no se puede llamar a sorprendido, en el sentido de que pues, él lo llevaron a un negocio que no sabía perfectamente. ¿Cómo explicar entonces, Alejandro, que los diputados y la Auditoría Superior del Estado, por ejemplo, no encontraran nada en la cuenta pública de 2012 de Emilio? Bueno, yo lo único que me explico es un sistema que prevalece en México que se llama, formado de un binomio que es corrupción e impunidad. Y hoy unos les solapan a los otros y los otros le van a solapar al que sigue y así se la llevan, ¿no? O sea, finalmente esto es un saqueo del patrimonio de todos los jaliscienses, ¿no? O sea, hoy por hoy, estos 1,000 y tantos millones de pesos que están ahí en la construcción, más los 500 millones de pesos que están en obras de infraestructura, realmente es un verdadero saqueo, ¿no? Inflados a todo esto. Muy bien, Alejandro, vamos a continuar platicando sobre este tema. Hemos escuchado las opiniones de 2 actores importantes en denunciar lo que estaba ocurriendo en el sexenio de Emilio González Márquez durante el sexenio y posterior a él. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. La Contraloría del Estado ha concluido tras meses de arduo trabajo una serie de auditorías a distintas áreas del gobierno de Emilio González Márquez. En concreto, fueron 28 a dependencias estatales, 50 a organismos descentralizados y 50 a obra pública. De las revisiones a las cuentas de la anterior administración, se desprenden varias denuncias que fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado con la intención de resarcir el daño realizado a las finanzas estatales. Conforme a las auditorías, habrían detectado unas 800 irregularidades y con el paso de los meses, comienzan a sumarse más voces críticas que consideran que la impunidad comienza a asomarse porque hoy no hay castigo para un sexenio marcado por la sospecha de la corrupción.
Emilio, un sexenio impune, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Salvador Cosío Gaona, presidente de Conciencia Cívica, me planteabas dos asuntos de las denuncias que han presentado. El primero tenía que ver con los Juegos Panamericanos, el segundo. Bueno, dentro de este tema de los Juegos Panamericanos hay un detalle muy importante. Es, los Panamericanos son un asunto privado, son un asunto de un organismo civil que se llama Organización Deportiva Panamericana y que arma un comité de civiles y que los gobiernos pueden o no apoyar y respaldar a esto, pero no es un evento de gobierno. Entonces, desde el momento en que se destinan recursos públicos en demasía además para apoyar a estos eventos y hacer obra, ya de suyo es un asunto de peculado, porque no hay la justificación para esto. Dos, dentro del esquema del ambiente de los Juegos se estableció la necesidad de proveer de seguridad a la población y a los competidores y directivos que venían a Jalisco, porque fueron varias ciudades. Hubo un asunto que luego nos está causando un daño inconmensurable, que es además de que se pagaron por cada cámara de videovigilancia una cantidad exorbitantemente mayor que lo que el precio estándar tipo Subsemun, que es el parámetro nacional de costo por cámara, por puesto de videovigilancia, claro, CCTV, que ronda cuando mucho los 600,000 pesos con toda la instalación. Acá se pagó cada uno de esos puestos en, yo creo que dicen 10 veces más. Total que esto fue un fraude enorme. Se colocaron muchos puestos de vigilancia con una situación más grave aún. No funcionan, no sirven, y se quedó muy notorio cuando la muerte, el asesinato, ejecución del secretario de Turismo, Jesús Gallegos, que por las cámaras no registraron prácticamente ninguna escena. Y creo que si le checáramos bien, habrá tramos donde ni siquiera hay instalación o fibra o nada, o sea que son un parapeto. Hablando de un fraude muy grave, con una consecuencia incluso tremenda. Luego está el asunto, más allá de lo que es el tema de los Panamericanos, o antes de toda la infraestructura que se construyó, además del dinero otorgado para la villa directamente. Me refiero a vialidades, alumbrado, drenajes primarios, por llamarle así, más todo el gasto realizado al condonarle cuestiones que tenía que pagar, claro, cualquier particular por ello. Y el otro asunto muy importante es el tema de Ciudad Judicial, una instalación que tiene un parámetro muy interesante. La Ciudad Judicial Federal, que está a un lado de la estatal, es lo triple de grande, de calidad visiblemente también 3 veces mayor o mejor que la estatal, y que costó menos. Entonces, simplemente es de lógica elemental que ahí hay un fraude, que ahí hay un manejo que hizo la llamada CDUR de entonces, a cargo de Carmona Rubalcaba, sí. Y que, bueno, ahí se fue demasiado dinero que seguramente se entregó a otros fines. Y otro tema global, es decir, es sabido que se inflaron nóminas, se hicieron una serie de compras como aquellos tractores que trajeron de China, y así como equipamiento escolar en Capese y obras en Capese que no tuvieron pues un sustento adecuado y que bueno fueron entregadas también en forma discrecional a los amigos del gobernador y a los amigos de los amigos del gobernador, en este caso los que mandaban en las áreas estratégicas. Alejandro Cárdenas, del Parlamento de Colonias, hablabas hace un momento de la Villa Panamericana, pero habría que remontarnos también a los intentos antes del lugar donde finalmente se construyeron las villas. ¿Cierto? Caso del Parque Morelos, sí, las compras que se hicieron de los terrenos a sobreprecio y todo eso. El disparate. Bueno, la villa tuvo un peregrinar, primero pues, en el Parque Morelos, fue la primera intención, luego intentaron en el disparate,
y pues ahí pagaron un terreno a sobreprecio con promesas de cambios de uso de suelo, como en la villa. O sea, el gobierno estaba prometiendo lo que no debería prometer, ¿no? Violar la ley. Eso es lo más delicado, ¿no? Y luego de ahí también intentaron construir el estadio de atletismo también, pegado a la entrada del Bosque de la Primavera en el autódromo. Y bueno, finalmente la villa se la llevan al lugar menos indicado, más pegado al bosque, a 1.500 metros de la urbanización, o sea que realmente lo que estaban usando nos da muestras muy claras de que todas estas construcciones las usaron para detonar zonas que habían estado protegidas y que no tenían urbanización. Entonces estaban haciendo negocios privados con recursos públicos. Ese era el fin de todas estas inversiones, alejadas de toda la urbanización y violentando todo. Pero Alejandro, ¿qué es lo que sucede? En el caso de la Villa Panamericana, el proyecto, al menos en el Parque Morelos, se compraron fincas a sobreprecio y los terrenos ahí están abandonados. Y yo recuerdo que se presentaron denuncias en ese tiempo por la administración municipal que llegó ante la Procuraduría entonces. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada. O sea, verdaderamente a nosotros nos tiene sorprendido la Fiscalía. Realmente no han avanzado absolutamente nada los asuntos. Simplemente el tema, como lo mencioné hace un momento, el tema del agua, con Rodolfo Campo, el programa Todos con Agua, sí, pero de ahí en más no ha pasado absolutamente nada. Quiero traer aquí, porque hay un actor importante también en todo esto, que es Sergio Carmona. Bueno, la CDUR, ¿sí?, tuvo presupuestos históricos para Jalisco. Ellos generaron una serie de bancos de proyectos y ahí alrededor de 300 proyectos a nivel del estado, ¿sí? Y dentro de esos proyectos, la mayoría carecen de todos los estudios y pagaron entre 8 y 20 millones de pesos por cada proyecto. Entonces fue un dineral lo que se pagó en proyectos que no sirven para nada. Bueno, tenemos el puente atirantado. Claro, a ver, Alejandro, tengo que hacer una pausa. La verdad es que el tiempo nos atropella y el tema, por supuesto, que es muy amplio. Regreso contigo después de la pausa. Emilio, ¿un sexenio impune? Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Alejandro Cárdenas, del Parlamento de Colonias, me estabas comentando de proyectos específicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano con Sergio Carmona. Sí, sí. Definitivamente, bueno, te menciono el puente atirantado, que un puente que pudieron haber realizado, no sé, a lo mejor con una inversión de 100, 150 millones de pesos máximo, sí, se fue a más de 850 millones de pesos. Entonces, una exageración ahí, ¿no? El sistema constructivo es totalmente fatal, ¿no? O sea, ¿cuándo se ha visto que un puente atirantado se construya con andamios? Eso… Pero además la pregunta es, ¿se necesitaba un puente de ese tipo? No, no se necesitaba, o sea… Tal vez el paso a nivel sí, pero ¿el puente como tal? Con el puente como tal, no. Por eso yo hablo de que con una obra de 150 millones de pesos hubieran liberado la situación, no de 850 o un poco más que costó. Y te hablaré del caso del tutelar, porque ahí también fui actor. Esa obra gastaron cerca de 160 millones de pesos. Lo que pedían, otro paso de nivel ahí. Otro paso de nivel en lo que es el crucero del tutelar. En esa obra hubieran hecho una obra que les hubiera costado 80 millones de pesos. Y voy a referirme a otra obra que hicieron para los Panamericanos sobre la carretera Nogales, antes de Rancho Contento, un paso de nivel que está por ahí deprimido, y les costó 42 millones de pesos. Tenemos la documentación. Bueno, el que hubieran hecho en el tutelar sería a lo mejor el doble por el ancho, ¿sí? Hubiera costado los 80 o 100 millones de pesos. En el otro costaron 160 y echaron a perder toda la zona. Pero no se ha terminado, ahí está. Está parado, está suspendido. Y aparte, ya perdieron todos los juicios donde van a tener que pagar todos los terrenos, porque construyeron en terrenos que no eran del gobierno del Estado. Es decir, ni siquiera empezaron por eso, por tener certeza del terreno. Tener certeza de los terrenos. O sea, son errores y gastos para los gobiernos, y gastos para los pobladores, y gastos para todo el mundo, ¿no? Bueno, finalmente, esta obra del tutelar, ¿sí?, ahorita está parada,
y con una inversión de 160 millones de pesos echadas a perder. Pero voy a referirme a todas estas obras como el puente atirantado y el tutelar y muchas otras obras que nada más eran de relumbrón. Y luego echaban a perder todas las zonas porque hacían verdaderas barreras que no cruzaban las colonias. O sea, aquí no nada más es lo que se gastan de dinero, sino la afectación que generan a la sociedad, a las empresas, a todo el mundo, ¿sí? O sea, por proyectos que no tienen sustentos, aforos, mediciones, no tienen absolutamente nada, ni dimensionamientos. Claro. Salvador Cosío, al margen de que quieras agregar sobre este tema, te quería preguntar, de las 24 denuncias que presentaste, ¿ya están ratificadas? ¿Y cuál es su estatus ahorita? Están ratificadas y nos costó mucho esfuerzo ratificarlas porque no nos daban el acceso a ratificar la cita. En prácticamente todas ellas tuvimos que llegar al amparo contra la no acción para ¿Tendría que ser de ley eso? Ni siquiera le daban número a la averiguación. Claro. Hubo es un dato muy interesante, hubo una costumbre totalmente nefasta que impuso el ex procurador y el gobernador interino Octavio Solís Gómez, que no todas las denuncias, como debe ser, son consideradas tales al llegar, sino que ahí alguien las cataloga y les pone un número de un expedientillo. Actas de hecho. O actas de hecho. Y entonces ellos dicen, no hay rezago y no hay, entonces tratan de evitar incurrir en el problema procesal. Entonces es a base de un juicio de garantías como obtienes que se les dé entrada y que se ratifiquen. Pero bueno, siguen ahí, hacen cualquier tipo de diligencia, nosotros estamos sobre ellas, pero bueno, no han avanzado, no las han integrado y obviamente no las han consignado. Yo me entrevisté con el fiscal general del Estado, que era, como sabemos, el anterior secretario de Seguridad Pública del Estado, con Emilio González Márquez, y platicamos cada una de ellas a detalle, y bueno, hubo la promesa de que se iban a activar, no se ha realizado, y están detenidas. Y hablando un poco más de los proyectos, me acordé pues de uno también, de dos, acentuando el puente atirantado. En efecto, es un puente que es un capricho, como el capricho que tuvo Ramírez Acuña en el puente enorme en San Sebastián del Oeste, ¿no? En San Sebastián del Oeste, en una parte donde mete un puente que costó 300 millones de pesos y que no se requería. Un puente muy bonito que hizo el actual secretario de Obras Públicas de Jalisco, Dávalos, como constructor. Un puente muy bien hecho, muy bueno, pero en exceso inútil. Y el asunto que siendo alcalde de Tlaquepaque, Miguel Castro enfrentó y logró cierta modificación a una obra mal hecha, que es el famoso puente del Álamo, que si ustedes lo conocen, pues es una serpiente espantosa, inútil, de un solo carril, pudiendo hacerlo de doble, o sea, mal hecho, caro, y finalmente que causó, como dice Alejandro, problemas graves en la comunidad y tuvieron que intervenir para evitar ahí conflictos de interés. Pero hay un tema que a mí me gustaría entrarle de fondo cuando hablamos de impunidad. Es decir, dicen que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Yo creo que si no hay acción, entonces hay una omisión negligente, hay un incumplimiento de una responsabilidad. Entonces el fiscal general del Estado debe responder por qué no se ha realizado la consignación de las denuncias, de las averiguaciones previas y por qué no hay el avance de ello. Y por otro lado, si el Contralor del Estado afirma que además de las que hicimos nosotros y muchos organismos como Parlamento de Colonias, Fundación FAIN y otras más, ¿por qué no se le ha dado cauce a las propias denuncias de la misma Administración Pública Estatal, de Contraloría del Estado, que asegura que ya interpuso denuncias? Una de dos: miente el Contralor, que para mí es un hombre respetable, o el fiscal general la está ocultando, porque bueno, hay incumplimiento ahí. Y la otra es, la Auditoría Superior del Estado, pues sabemos que está en manos de una persona que no tiene la mínima calidad moral para estar ahí, que ha sido señalado, incluso la organización que yo encabezo, en conjunto con otras, le hemos incoado varios juicios políticos, varias denuncias penales, incluso hay una denuncia en su contra por acoso sexual a una empleada de la auditoría. Hay una serie de cuestiones que ya conocemos, actitudes de
contratar a su suegro para servicios, adquisición de un terreno a sobreprecio, adquisición de obra contratada para un edificio que ya estrenó, que es ostentosísimo. Pero el tema es, la cuenta pública tiene un impacto político. No requiere o no es obstáculo que la cuenta pública esté en ceros para que la Contraloría del Estado detecte anomalías, presente denuncias y la Fiscalía del Estado integrarla y consignarla. La cuenta pública puede quedar en ceros, pero si hay anomalías y se encuentra la Contraloría y, como se dijo, interpone denuncias, es obligación del fiscal general darles cauce y no hay obstáculo el que tenga la cuenta en ceros para ir sobre... Para proceder. No es obstáculo y ya hay precedentes en todo el país de que esto no es así. Pero bueno, pareciera pues de que hay un escudo que se llama Alonso Godoy, que al parecer ahí el contubernio, y se escudan en que no se puede. Sí se puede, cualquier jurista lo sabe. Lo que parece es que no hay voluntad del fiscal general. Sí, Alejandro, es lo que iba a preguntarte. Es increíble que después de todas estas anomalías tan públicas, la auditoría no encuentre absolutamente nada y que los diputados locales avalen esta resolución. Bueno, mira, el tema del auditor es un tema importante, ¿sí? Tenemos que tenerlo muy presente porque ha sido parte de este gran montaje, ¿sí?, de la impunidad, parte de este gran montaje de la corrupción que hay en el estado de Jalisco. Es un actor importantísimo ahí. Yo creo que es de los que más hilos debe de manejar en ese sentido, en conjunto con las legislaturas anteriores, ¿sí?, que también fueron en el sexenio de Emilio González Márquez y que también sabemos que Emilio González Márquez mandaba bastante dinero para que le aprobaran las iniciativas por un lado, pero también para que le cubrieran todas las cuentas, ¿no? A ver, el caso del auditor y los diputados me parece que hay que tomarlo con todo el espacio que requiere. Vamos a una pausa y regresamos con ese tema. Emilio, un sexenio impune, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Alejandro Cárdenas, presidente del Parlamento de Colonias, hablábamos del Auditor Superior del Estado y la labor realizada por los diputados locales, que no encontraron delito que perseguir o situación irregular en el gobierno, por lo menos en el último año del gobierno de Emilio. Mira, Carlos, como Parlamento de Colonias interpusimos varias denuncias, juicios políticos, también en el mismo sentido, por otros actores también, pero pues, en el Congreso no camina nada de este tipo de juicios, realmente les dan salidas absurdas, que no tienes pruebas, que no demostraste, que bueno, un procedimiento muy complejo, ¿no? El tema del auditor, porque nos tocó vivirlo, en el sentido de que modificaron la ley, ¿sí?, modificaron la ley que le daba a la auditoría cierta dependencia del Congreso, en donde pues, le abrieron dos aspectos muy importantes, ¿no? Que no rindiera cuentas, ¿sí?, por un lado, pero por el otro lado también que lo dejaban en una posición prácticamente de durar muchos años en el puesto. Ajá. Y volver a durar y estar, y así estamos ahorita, ¿no? Con un auditor que yo creo que ahorita ya iremos sobre los 12 años, ¿sí? Y esa modificación la hizo Emilio, o sea, precisamente ya previendo, y es lo que hemos visto, que muchas leyes las están haciendo de esa forma, laxas, para no poder fincar las responsabilidades o no poder llamar a cuentas desde la misma legislación. También nos dimos en muchas ocasiones cuenta que les mandaban a los diputados para que aprobaran leyes, les daban una partida, tenían una partida para darles su bono, ¿sí?, en el sentido que aprobaban y pasaban leyes sin ser revisadas, ¿no? Eso daña mucho a la sociedad, daña mucho al Estado. Y te voy a decir qué más, el sexenio de Emilio González fue el que tuvo los excedentes de petróleo que le mandaba la Federación, los más altos, ¿sí?, porque le mandaban alrededor de 8,000 y 10,000 millones de pesos adicionales al presupuesto, claro, que no están contemplados en ninguna parte. O sea, hay una serie de situaciones que lo hicieron de forma discrecional, no venían etiquetados esos recursos, los gastaron de una forma discrecional.
Eso es lo que también, o sea, el Estado no mejoró en infraestructura. A ver, dice la Contraloría que encontró algo así como 5,000 millones de irregularidades. ¿Tú crees que hay mucho más? Yo creo que sí. Definitivamente, si se hicieran las situaciones acuciosas y viendo realmente las cuestiones y que no metan ahí notas ¿cómo se llama?, de tampones o de cuestiones de ese tipo, como hemos visto que meten, ¿sí? O sea, de una serie de fiestas, del tema de las asociaciones civiles que estuvieron apoyando, salieron dinero, un montón de dinero, de programas y subprogramas, de apoyos también que eran fantasmas, o a la gente que realmente tenía que llegarle esos programas, no le llegaba. Entonces, fue un saqueo enorme en este sexenio de Emilio González Márquez, y que hoy por hoy no se ha sacado a la luz pública todo esto y no se ha castigado a nadie. Entonces sí hay impunidad. Salvador, ¿tú consideras que fue un saqueo? ¿Cuántos casos como el de López Castro, Ola, SEA, todos los que se han manejado en el Congreso, no se saben porque hay una opacidad tremenda, hay una discrecionalidad para decretar clasificación de documentos? No hemos tenido, desgraciadamente, quizá hasta ahora algunos chispazos, pero anteriormente entidades o misiones de Militei con fuerza, con peso y con responsabilidad para atender las cosas. Hay pues una apatía también por parte pues de sectores sociales que pues se quedan simplemente en el comentario pero no hacen la denuncia, y después, bueno, esto hace que los gobiernos tengan esta facilidad, esta holgura. El tema aquí es, mientras no tengamos una posibilidad de una mayor transparencia, el que podamos como sociedad revisar más a fondo todo lo que se pueda ver, va a ser muy difícil. Mientras esto sea el imperio de la impunidad, el reino de la impunidad, pues seguirá jauja, seguirá esto así. Y bueno, como decía Alejandro Cárdenas, el tema es el juego entre los que salen y los que entran, y a ver quién se lleva más o quién solapa más. El asunto aquí es que a nivel federal tampoco funciona la Autoridad Superior de la Federación. Los juicios políticos, tanto a nivel federal como estatal, son figuras prácticamente pues, de risa, de carcajada, no tienen ningún sentido, más valdría evitarlas. Se habló por parte del gobierno de la República de una cruzada de anticorrupción, la creación de una agencia nacional y agencias estatales de anticorrupción. Empezó este sexenio con una modificación, desapareciendo la Secretaría de la Función Pública. Hay una subsecretaría cargada del despacho desde hace 2 años, Julián Olivas, y sigue siendo subsecretario porque no han designado a la nueva comisión que la va a suplir. Apenas creo se va a crear la Fiscalía Anticorrupción. Apenas se aprobó una nueva figura que es la Fiscalía General de la Nación, pero bueno, seguramente una vez que se consolide van a nombrar a un funcionario del Estado de México por ahí otra vez, en lugar de buscar a un funcionario, no sé, de la talla de Diego Valadez o de alguien de esa dimensión que pudiera representar a la sociedad y no a los partidos. Claro. Esto no se le ve claro, por eso creo que vale la pena revisar las expresiones que hace pocos días dijera el arzobispo de Guadalajara y presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, el cardenal Robles Quintero, cuando hace referencia a aquellas expresiones del presidente Peña Nieto de darle vuelta a la página o de superar el tema de Ayotzinapa. Es decir, dice el arzobispo, y me sumo, superarlo solamente que haya el acompañamiento de garantías de equidad, de justicia, anticorrupción, antiimpunidad, y que se pueda pensar en superar algo donde hay un paso adelante, donde haya transparencia, donde el presidente de la República no pueda tener ese enriquecimiento a toda costa inadecuado. Yo me pregunto qué pasaría si en un país como el vecino del norte o cualquiera de Europa le encuentran a la esposa del presidente una situación parecida, ya lo hubieran crucificado. Claro. Pero México es el imperio de la impunidad. Salvador, volviendo al tema de la cuenta pública 2012, tú fuiste presidente de la Comisión de Inspección en el Congreso. Sí, Entiendo que cambiaron las leyes. En la legislatura 57. La explicación que dan los diputados es que no pueden ir en contra 2 veces de un dictamen del auditor superior. No hay un sustento para haber modificado la ley. Antes el dictamen del auditor superior era eso, un dictamen, una propuesta, claro, que la comisión, que en un momento presidí, que es una comisión plural como todas,
recibíamos como un instrumento de trabajo de un grupo de auditores. Y el que daba la última palabra era el Pleno. Sí, había unas observaciones que tenía un plazo el ente auditable para resolverlas. Todavía podía, en la escena, en el terreno de la comisión, se citaba, porque la ley lo preveía, para decir, oye, aquí están estas observaciones, te doy tantos días para que me traigas documentos para solventarlas. Y el dictamen que nosotros teníamos que elaborar era, en base al dictamen inicial, el dictamen de comisión, el dictamen decía tantas y aquí sí hay tantos. Yo procuré, y mis compañeros también en esa época, transparentar las reuniones, entregar dictámenes a la opinión pública, pero bueno, cuentas públicas como la 2003 de Ramírez Acuña, que el dictamen venía con un conjunto de cargos propuestos de cerca de 300 millones de pesos, quedó en ceros por la votación del Pleno. De los diputados. Ahí la limpiaron. Ahí la limpiaron. Y así ha sido la práctica. Entonces, la cambiaron sin sustento, pero también, aunque existiera la ley anterior, mientras la voluntad de los que votan, al final de cuentas, no cambie para hacerlo bien, seguirá igual. Pero yo insisto, donde está el asunto es en que podamos tener en la auditoría auditores de carrera, auditores contratados por su técnica, su experiencia y no porque los recomendó un diputado. Que sea un órgano técnico. Que podamos contar con un auditor superior del Estado donde se pueda plantear propuestas por la sociedad y de aportar nombres de gente experta en el tema y que tenga una conducta intachable. Claro. Y sobre todo, creo que el aspecto importante es el tema de la transparencia, porque mientras no podamos tener a la vista todo, cuando tengamos que sea transparente y que se equivoque el auditor o los diputados y podamos los ciudadanos señalarlo con índice de fuego, puede ir abatiéndose la impunidad. Claro, muy bien. Tengo que hacer una última pausa y vamos a regresar a las conclusiones de este tema. Emilio, un sexenio impune es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos en la parte final y vamos a las conclusiones. Alejandro Cárdenas, presidente del Parlamento de Colonias, ¿cuáles serían tus conclusiones respecto a este tema? Realmente el tema da para mucho. Es un tema sumamente importante porque yo no quisiera quedarme nada más en lo que se llevan y en lo que no les hacen un castigo a los funcionarios, ¿no? Yo iría más allá porque es mayor el fraude, o sea, el país no crece precisamente por esta impunidad. Si no se está invirtiendo en infraestructura, si no se están dando condiciones a los empresarios, a los ciudadanos para que se desarrollen por todo esto que se roban y que no son castigados, el daño es mucho mayor. Porque finalmente no está creciendo el país y no crece por esto. Y esto también es producto de un sistema económico, ¿no? Neoliberal, ¿sí? En donde vienen el Banco Mundial y les presta dinero a los gobiernos para que hagan obras y se lo roban. Finalmente nosotros tenemos que pagar, ¿sí? Como país tenemos que pagar a esos organismos internacionales y si no me pagas con dinero, pues me pagas con materia prima. Y luego esa materia prima pues se la sacan muy barata a todos los países. Entonces es como un mecanismo que no nada más lo tenemos que ver aquí local, sino que las herramientas de este sistema pues es realmente la corrupción, o sea, corrompen gobiernos, además les dan el dinero y no les llaman a cuentas. ¿Qué pasó con el tema del agua? O sea, el organismo que les prestó el dinero, ¿sí? Fue el primero que debió de haber dicho, ¿sabes qué? A mí me das cuentas del programa, cómo aplicaste el dinero, y no fue así. Entonces, este mecanismo de endeudamiento de los países, ¿sí? Y de endeudamiento de los estados, de los municipios, luego vienen a ver de qué forma me pagas. Esto es muy delicado, o sea, el país no crece precisamente por esta corrupción y esta impunidad. Ojalá el presidente Peña Nieto, ojalá el gobernador Aristóteles Sandoval, ojalá los presidentes municipales actuales realmente finquen las responsabilidades a los anteriores. Si no, no vamos a salir. Seguimos en la misma situación y empeorándose cada mes, cada día más. Todos quieren ser candidatos a regidores, a diputados, a gobernador, a todos estos puestos precisamente por el sueldo. Pues ojalá hubiera una situación en la que
todos estos puestos no tuvieran un sueldo, para que ya realmente llegara gente que tuviera vocación de servicio, que no la tienen ya. Claro. Y entonces se convierte esta situación en un círculo vicioso de una serie de personajes que cometen delitos y luego son solapados por los que vienen y no los podemos cambiar. Muy bien, Salvador Cosío. Mira, sí es hasta ahora un sexenio impune, definitivamente, pero yo todavía tengo ligera esperanza de que la necesidad, al menos, y esto provoque que el año que inicia electoral, ahora en enero, pues genere ese interés de acabar un poco esa impunidad y entregar resultados mejores. Hay otro tema antes de concluir que también vale la pena mencionarlo, el gran negocio del macrobús, donde hicieron estaciones enormes, cuando se requerían unas del 20% de tamaño, donde se cambiaron pisos innecesarios, donde se adquirieron camiones chatarra, y al final de cuentas se le entregó el negocio a un particular. Infinidad de obras que no se requieren y que no se hicieron otras. Pero el meollo del asunto es ese, hasta dónde hay el interés en que esto siga así. Yo espero que en los próximos meses se vea un ánimo de ir a sancionar y de ir a castigar con verdadero precedente para que haya políticos por devoción, como dijera José Mújica, y no por profesión y no por el sueldo, porque incluso yo me iría más allá, Alejandro. Creo que ya no es por el sueldo nada más, es por lo que pueden hacer ejerciendo el poder en forma insulsa, en forma apropiante, con usos de suelo, con vocacionamientos, generando un tráfico de influencias tremendo, en un país donde no pasa nada. Es decir, vemos cómo en el mundo, en España, renuncian, cesan, encarcelan, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, y aquí no pasa nada. No pasa nada y no pasará nada mientras la sociedad también no despierte y nos apoye más a quienes sí lo hacemos y mientras no empujemos lo principal. Combatir la impunidad, que es la poderosa reina del imperio de lo negativo, mientras no logremos romper el ostión de la información para poder al menos desnudarlos y en las campañas negarles el voto, y mientras no se abran más espacios para que ciudadanos sin partido puedan ser candidatos y lleguen sin compromisos y componendas. Salvador, al principio del programa tú hablabas del exgobernador Emilio González Márquez en su casa en la Riviera Nayarit, o allá en Nayarit. Tiene una finca muy grande que llaman Punta Pelícanos, algo así. Vive ahí tranquilamente, disfruta. Y en Ayamonte, en el Bajío. Bueno, también tiene. Te digo porque dice que es como el nopal, ¿no? Salen propiedades por todos lados. Salvador, es que cuando de repente hablamos de Emilio González Márquez y recordamos a algunos de sus funcionarios, pareciera que fueran fantasmas o gente que no es de carne y hueso. Pareciera como que se quiere dar un borrón con una cortina y que todo siga para adelante, ¿no? Claro. Pero entonces la pregunta, ¿es un sexenio impune? Sí, hasta ahora Emilio es un sexenio impune. Muy bien, gracias Alejandro. Nada más agregaría, si me lo permites, realmente tenemos que hacer como sociedad, y bueno, lo hemos hecho como organizaciones, estar señalando, pero debe sumarse más la sociedad a pedir que se rindan cuentas, y las cuentas bien hechas, no chinas. Muy bien, gracias Alejandro. Bueno, hemos escuchado aquí la denuncia de dos representantes de organizaciones ciudadanas. Aquí yo nada más haría una reflexión muy breve. Buena parte del cambio de gobierno tuvo que ver con el desencanto en el pasado proceso electoral, por supuesto, de lo que fue el gobierno de Emilio González Márquez. El escandaloso manejo de las finanzas seguramente estuvo en el ánimo de los electores cuando decidieron cambiar de color de partido en el gobierno. Se acerca tu proceso electoral, todavía no se traen y ajustan cuentas con los pasados funcionarios de la administración estatal. Habrá que decir que efectivamente el sexenio de Emilio González Márquez fue un sexenio impune, hasta ahora sí es, y habrá que decir también que esta condición de un sexenio impune, tarde que temprano, le va a alcanzar también a afectar al actual gobierno, que debió haber hecho justicia desde hace bastante tiempo. Seguimos esperando. Hasta la próxima.